Dios les bendiga y sean todos bienvenidos a su canal, Joven de Cristo. Mi nombre es Valeria, esposa de nuestro hermano Aarón, así que es más que un placer poder compartir con ustedes este estudio bíblico. Amén, amén. Dios bendiga esa fiel audiencia de esta su plataforma Joven de Cristo. Damos gracias a Dios en esta nueva entrega, compañero de mi amada y bella esposa. Hoy tenemos un tema el cual queremos compartir con ustedes y es lo que no sabía de los salmos. Así que hay cosas que usted y yo aún desconocemos de los salmos y nos resta hoy profundizar, indagar a la luz de la palabra para encontrarnos con dichos datos. Amén. Así que sin más preámbulos vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículos 57 y 58. Y lo vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Aleluya. Gracias, Padre, por esta tu santa y poderosa palabra. Señor, guíanos, dirígenos a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que no sabías. De los Salmos. Introducción número 1 acerca de los salmos. Los autores de los salmos. David escribe 73 salmos. En segundo lugar, escribe Asaf 12 salmos. Tercer lugar, los hijos de Coré escribieron 9 salmos. Salomón escribe 2 salmos. Etán, Hermán, Jedutún y Moisés, cada uno escribe un salmo. Luego, 51 salmos son anónimos. Estos son los autores de los salmos. Amén. Los salmos. ¿Qué significa la palabra salmos? La palabra salmos significa himnos, cánticos o alabanzas graduales al Señor. También se lo conoce como el libro de los himnos. Hay 3 maneras de estudiar los salmos. Amén. El número 1 es por división del libro. El número 2 es por autores. Y el número 3 por asuntos. Ok. 3 maneras, 3 formas de división y de estudiar los salmos. Amén. Por división de los libros. ¿En qué sentido por división de los libros? Bueno, los salmos contienen 150 capítulos. Y de un capítulo a dicho capítulo hay un tema específico que se puede abordar. Ejemplo. Del capítulo 1 de los Salmos al capítulo 41 hay un tema que se especifica bastante y es la palabra hombre. Amén. Sí. Desde el capítulo 1 al capítulo 41, la palabra clave es la palabra hombre. Amén. Y corresponden con el Génesis. Recuerden que en el Génesis es donde Dios crea al hombre. Correcto. Crea todas las cosas y luego crea al hombre. Es como el sello de la creación. Sí. Y lo pone o lo coloca en el huerto y era un muñeco de barro, pero le da el soplo de vida y ahí se crea el hombre para que habitase la tierra. Correcto. Por eso el Salmo capítulo 1 inicia de la segunda manera. Sí. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos y que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia. Está llamando al hombre a no recurrir en la transgresión que cayó Adán. Por tanto, llama hoy en día al hombre a obedecer la palabra y los mandamientos de Dios. Así es. También tenemos otro ejemplo que es en el Salmo 8, versículo 4, que dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Wow. ¿Vieron? Ahí está haciendo referencia siempre al hombre, sí, a la presencia de Dios manifiesta o manifestada en el hombre por la gracia de Dios. Amén. Creo que podemos ver también el capítulo 25, versículo 12. Mi amada esposa le puede dar lectura. Dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová?
Él le enseñará el camino que ha de escoger. Ok, sigue enfatizando en cuanto al hombre, al ser humano, conectando con Génesis. O sea, que el hombre no transcurra en aquello que transcurrió el primer hombre creado por Dios. Claro, y dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? O sea, que ¿quién es el hombre que respeta, que reverencia a Jehová? Y dice, él le enseñará el camino que ha de escoger. O sea, habla también de la dirección que Dios le da cuando hay temor de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Y dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Jehová. Salmo 34:8. Gustad y probad. Dichoso el hombre que confía en Jehová. En Jehová. O sea, los salmos nos están llamando desde el capítulo 1 al capítulo 41 a afianzarnos en Dios, a caminar íntegro delante de Dios, para así poder tener la aprobación de parte de Dios. Amén. Así que vemos cómo estos salmos del 1 al 41 corresponden con el Génesis y la palabra clave es hombre. Hombre. Ahora vamos a ver del Salmo 42 al 72 corresponden con el libro del Éxodo. Y la palabra clave de esta clasificación es liberación. ¿Por qué? ¿Por qué liberación? Porque en el Éxodo, según el capítulo 12, que se registra cuando Dios liberó a su pueblo de 430 años de cautiverio. Entonces, en su segunda parte se interpreta esta parte de los salmos como la liberación, donde vamos a encontrar, por cierto, bastante verso que nos habla de la liberación que Dios le puede otorgar al hombre. Así es, por eso tenemos los ejemplos. Cuando dice en el Salmo 50, versículo 15, dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Wow, tremendo. Invócame en el día de la angustia. Wow. O sea, Dios nos puede libertar de esa angustia. Amén. A la vez, ¿sabe qué puedo notar? Que la angustia es una atadura. Así es, sí. Es una opresión. Una opresión. Y clamando a Dios es de la forma que nosotros podemos ser libres de esa situación. Claro, es una ligadura la angustia que nos ata a estar en esa condición. Entonces dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Por eso es que vemos cómo en el Éxodo Moisés iba por mandato de Dios y se presentaba ante Faraón y decía, deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore. Y algo más, mi cielo, nota que dice que cuando Dios se acordó del pueblo de los hebreos, fue cuando ellos clamaron. Claro, sí, sí. Y el clamor de ellos subió hasta la presencia de Dios. Wow, sí. O sea que el clamor es una herramienta fundamental para romper ligaduras. Amén. Esto nos recuerda a Pablo y a Sila. Wow, sí. Cuando le encarcelaron. Sí, y que cantando himnos, alabanza, medianoche, orando, dice que los sedimentos empezaron a tambalear y un gran terremoto y fueron libertados. O sea, habla tanto de la liberación espiritual como la física. Y eso es lo que dicen estos salmos. También tenemos otro ejemplo más ahí, mi amor. Okay. Dice en el Salmo 54, versículo 7, dice, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. O sea, Dios ha hecho justicia. O sea, del 42 al 77, todo lo que usted va a encontrar es algo relacionado con el éxodo, liberación. Sí. Todas sus expresiones son de liberación. No hay ataduras que Dios no pueda romper. Por esa atadura se van a romper cuando nosotros reconozcamos su grandeza y comencemos a clamar ante Él. Aún tus enemigos que contra ti se hayan levantado, en este caso considerando tus enemigos como el reino de la tiniebla, delante de ti caerán en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dijimos del 42 al 72 corresponden al Éxodo y la palabra clave es liberación. Liberación. Y a partir del capítulo 73 al 89
corresponden con el libro del Levítico. Ok, tercer libro de la Biblia. Amén. ¿Por qué con el libro de Levítico? Porque si hacemos énfasis a ese tercer libro, es el libro que nos habla de la consagración, de cómo Amén. ministrar la cosa santa, encargado Sí. para los hijos de Leví, específicamente para los hijos de Aarón, el sacerdote. Amén. Por eso en este libro o en estos capítulos encontramos la palabra clave que es santuario, que tiene que ver con las ordenanzas de Dios, de cómo ministrar en el tabernáculo, las ordenanzas de Dios para acercarse a Él hacia la presencia. Ok, Amén. ¿y qué verso bíblico nos respalda con esto, mi cielo? Amén. Tenemos el Salmo 73, versículo 17, y dice así: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ok, ahí está hablando el salmista Asaf, uno de los 3 salmistas principales seleccionados por David. Recordando, número 1, Jedutún, número 2, Asaf y número 3, Elman. Eran los líderes encargados de la administración del templo, del tabernáculo, en los tiempos de David, constituido por el mismo David. Asaf está diciendo el resultado que obtuve en el capítulo 73, en el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Jehová, comprendí el fin de todo ello. O sea, cuando nosotros entramos en esa intimidad, en esa búsqueda, es aquí cuando la revelación de Dios comenzará a fluir en nuestra vida. Amén, así mismo. Entonces él comprendió, dice, el fin de ellos. Y también tenemos otro ejemplo en el capítulo 74, versículo 7, y dice: han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Padre, Aquí está hablando sobre cómo los hombres despreciaron el tabernáculo o el santuario de Dios, volcándose al pecado. Entonces ahí el salmista estaba haciendo referencia al desprecio hacia el santuario. amén. ¿Qué nos enseña este salmo que conecta con el tercer libro, que es Leví? Nos está hablando de la santificación, amor. Amén. Nos está hablando de aquellas personas que deben tener pasión y anhelo por la presencia. Que todo aquel en aquel tiempo que quería buscar a Dios, descendía al tabernáculo de reunión. Era el lugar de búsqueda donde Dios se manifestaba. Esto consiste en una generación que tiene hambre y sed de buscar la presencia de Dios. Amén. Y respetar lo santo, porque nosotros somos llamados a ser santos porque servimos y vivimos y creemos en un Dios santo. Entonces, como dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Entonces, estos salmos son volcados hacia la santidad, hacia vivir una vida en santidad. Entonces, podemos ver este último ejemplo y dice: oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Salmo 77, versículo 13. Aleluya. Ahí dice: ¿quién es santo como Jehová? Por eso Amén. es que se dice de Dios que es 3 veces santo, porque no hay nadie más santo que Dios. Y eso se revela en Isaías capítulo 6. Amén. Cuando Isaías vio la triple santidad del Padre, recordando que la palabra santidad es separado, consagrado para una asignación. Amén. O sea, del capítulo 73 al 89 podemos ver el registro de este salmo que concuerda con el libro de Levítico. De ese capítulo, todo ese autor es Asaf, el cual habla de esta santidad, por cuanto él era levita, tenía experiencia en dicha área o dicha materia. Amén. Lo invitamos a usted que está ahí a que tenga su apunte, su anote, para que pueda ir registrando este poderoso estudio bíblico, para que usted, cuando vaya a leer los salmos, cuando le toque poner la palabra en el libro de los salmos, tenga una idea y pueda también exponer con más claridad. Amén. Amén. Continuamos. Continuamos. Entonces tenemos del Salmo 90 al 106, tenemos que corresponde al libro de los números. Pero ¿por qué al libro de los números, señorita? Porque aquí la palabra clave es inquietud, peregrinación, y sabemos que el libro de los números
es el conteo o el censo Sí. que hubo en los tiempos de Moisés, Sí. cuando hubieron bajas de los que salieron de Egipto. Entonces se hizo 2 conteos y pudo anotarse ahí. Entonces también hay otros registros más de otros eventos que implican también con los números. Sí, según el capítulo 1 fue el primer censo y luego en el capítulo 26 se realizó el segundo censo, recordando que en el capítulo 16 Coré, Datán y Abirán se sublevaron contra Moisés Sí. y hubo una gran mortandad. También el libro de Números es que especifica con mayor detalle la peregrinación del pueblo de Israel, cómo muchos murieron en el desierto, como en el capítulo Sí. 13 del mismo Número hubo duda de las 10 tribus, y excepto Josué y Caleb, en Sí. ellos hay un espíritu diferente. Y en el capítulo 14 la ira de Dios se enciende. En el capítulo 11 también hubo una gran mortandad. Así es. Entonces las palabras claves de estos 2 capítulos es inquietud y peregrinación. Ok, esto tiene que ver con el creyente, amor, que va peregrinando para llegar a su destino, a la meta. Sí. ¿Cuál es nuestra meta espiritualmente? El cielo. Pero para eso hay que mantenerse en fe, porque en Número hubo una gran cantidad que no tuvo fe en el poder de Dios y por ende Dudaron. perecieron en el desierto. Así es. Por eso es que también esto nos dejan como ejemplo a nosotros de no cometer los mismos errores que cometió esta generación. Amén. Así que seguimos. Del 107 al 150 corresponden con Deuteronomio. Ok, Y la palabra clave es aquí palabra de Dios. Vamos a ver el Salmo 119. sí, recordando que Deuteronomio, el 5º libro de los Pentateucos, significa repaso, donde Moisés le recordó la palabra que ya Dios le había hablado. Amén. Por tanto, del 107 al 150 enfatiza en cuanto a la palabra de Dios. Así es. Y algo que enfatizar, cuando tú lees desde el 107 al verso 20, usted puede encontrar el poder de la palabra de Dios. Así es. Como la palabra clave es palabra de Dios, vamos a ver que en todos estos salmos van a encontrar diferentes autores, pero es el mismo Espíritu Santo inspirando a los escritores. Por ejemplo, tenemos que fueron escritos por David, por los hijos de Coré, por Asaf, por Emán, Etán, Salomón, Moisés y otros más de 51 salmos que son anónimos, pero se puede decir o algunos se le atribuyen al rey Ezequías, pero eso no se sabe con ciencia cierta, solamente especulaciones según eruditos judíos que lo atribuyen por la vida que él llevaba, ¿no? Entonces podemos ver que del 107 al 150 tenemos varios autores que escribieron sobre la palabra de Dios y experiencias también que vivieron a través de la palabra de Dios. Amén. Y el Salmo 107, verso 20 dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Basado a esta palabra de los salmos, es que el centurión que acude a Cristo buscando el milagro por su siervo, le dice a Jesús, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, él tenía conocimiento del libro de los Salmos, que enfatiza al poder de la palabra de Dios. Wow, sí. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven Su camino. La respuesta es con guardar la palabra del Señor Salmo de Dios. 119, verso 11. En mi corazón he guardado Tus dichos para no pecar contra ti. Mira que todo lo que está enfatizando es el poder de la palabra, Sí. es la autoridad de la palabra. Para no errar, para no salirnos del camino. Entonces la palabra es lumbrera a nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a vuestro camino. Entonces es como una lámpara que llevamos adelante o una linterna que nos va alumbrando el camino para que podamos ver
en medio de las tinieblas. Entonces esa es la función de la palabra, nos va alumbrando, nos va iluminando para que nosotros no erremos, no vayamos a caer. Amén. Amén. Entonces estas sesiones que pudimos separar, notamos que cada una de ellas concuerda con cada uno de los primeros 5 libros conocidos como el Pentateuco. Así que este dato está muy interesante. Sí, vamos a seguir. Hay varios tipos de salmos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los salmos devocionales. ¿Qué son los salmos devocionales? Son los que contienen promesas preciosas personales que Dios hace con todos los creyentes. Wow. Y que nosotros a nivel global, a nivel universal, podemos tomarlos y apoderarnos de esa palabra para hacerla propia, porque son una promesa para todo aquel que cree en él. Amén. Wow, los salmos devocionales. Los salmos devocionales. Estos salmos incluyen tanto los sufrimientos de los salmistas, o sea, los sollozos como cantos, y también los autores, gritan, a veces dudan, a veces lloran, porque son momentos que pasa el creyente y que a todos nos pasa un momento de sufrimiento, un momento triste, un momento de amargura, pero esa palabra que escribieron ellos es la que le enseña al creyente a sostenerse de esa palabra y seguir adelante pese a cualquier circunstancia. Sí, porque la vida de los salmistas no fue todo color de rosa, sino que los salmistas pasaron por diferentes etapas, diferentes vivencias. Sí. Y a cada una de esas etapas, mala o buena, como pudieron llamarle, ellos sacaron una canción, compusieron una experiencia. Notemos algo, cada circunstancia en tu vida trae un mensaje, trae algo para tú enseñárselo a otro y comunicárselo a otro. Amén, por eso tenemos como ejemplo el Salmo 4, por ejemplo el versículo 3, dice, «Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Aleluya. O Jehová oirá cuando yo a él clamare». ¿Qué está queriendo decir aquí? Dice, sepan ustedes, está queriendo decir, que Jehová ha escogido al piadoso, al que está cerca de él. Eso significa la palabra piadoso, al temeroso de él. Dice, al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. ¿Vieron? Es una palabra de ánimo, de resucitar eso muerto en nosotros. A veces la oración, a veces la falta de búsqueda al Señor. Entonces, él oirá cuando yo a él clamare. Es como un cántico, un salmo de ánimo, de levantarme en clamor para ser oído por Dios. Amén. ¿Qué algún otro verso nos puede colaborar? Tenemos también el verso, el mismo salmo, el verso 8, que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Esta es una afirmación que hace el salmista. Sí. Que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y este salmo tiene que ver cuando el salmista está siendo perseguido por el rey Saúl y había un decreto de muerte contra él y 3,000 hombres asignados para que lo mataran donde quiera que lo encontraran. Y David, en medio de esa persecución, de ese momento tenebroso, mantuvo una confianza en su sueño. Así que si estás teniendo guerras y batallas para concebir el sueño, aplícate este salmo. Cree en el poder de este salmo, de que Dios te va a dar la paz en medio de tu sueño. Luego también el salmista, amor, dice, me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me ayudó. Esto también nos lleva a memorizar y analizar. El hecho de nosotros habernos acostado y dormir y despertar es una gran victoria. Amén, es una bendición, es una misericordia. Es una misericordia. Nos da un nuevo día de vida y a pesar de los problemas pudimos descansar. Amén. Claro, y a veces no valoramos ese pequeñito detalle. Amén. Que a la vez que es un gran regalo de parte de Dios. Así es. Continuamos. Así es. Entonces, tenemos estos salmos que son los devocionales, que donde la persona o el salmista hace referencia, o sea, en todo lo que va viviendo
y se anima, se fortalece en la palabra de Dios, hace memoria de cómo Dios ha ayudado a los antepasados, cómo Dios los va a seguir haciendo con ellos. Entonces nosotros en momentos de circunstancia, en momentos de dificultad, podemos acudir a estos salmos y hablarlo y entonárselo al Señor, creyéndole que Él va a acudir a nosotros por ayuda. Tremendo, Amén. tremendo. Salmos devocionales. Continuamos con los siguientes salmos. Amén. Tenemos también los salmos penitenciales. ¿Cuáles son estos salmos penitenciales? Son solo algunos. Por ejemplo, tenemos el Salmo 6, el 32, el 38, el 51, el 102, el 130 y el 143. ¿Qué significa penitenciales? Es cuando la persona o el salmista estaba siendo procesado por un juicio de Dios a causa de que de una consecuencia de un pecado que cometió. Wow. Podemos ver que en estos salmos, como lo es en el Salmo 51, es cuando David entra en razón luego de que Natán le dice que él había cometido ese pecado y le da a entender a través de una parábola. ¿Te acordás, Sí, mi amor? sí, correcto. En 2 de Samuel 11, entonces ahí reconoce, dice, y le da a entender que era él el que estaba cometiendo ese pecado, y ahí reflexiona y se arrepiente de todo corazón y empieza a escribir salmos en esta angustia tan grande, Sí. en esta consecuencia tan grande que le iba a venir a él y a sus descendientes, y describe las emociones que David enfrentó. Amén. Y vemos a David a la vez confesando su pecado, su iniquidad, y a la vez implorando el favor de Dios. Amén. Salmo 51:10, él dice, crea en mí un corazón nuevo y un espíritu recto. O sea, él dice, yo necesito ser renovado. Amén. Limpia mi seré más blanco que la nieve. La nieve. También nos lleva a que, aunque pecamos y fallamos, no debemos, pero esto pasa de vez en cuando en la vida del creyente. Sí. También nos enseña que Dios es grande en perdonar. Y David siempre apelaba a la misericordia de Dios. Por eso un momento él dijo, prefiero caer en la mano de Jehová Wow. y no en la mano de los hombres, porque grandes son la misericordia de Jehová. Por tanto, estos salmos penitenciales nos conlleva a entender que Dios es grande en perdonar. Amén. Entonces esto lo podemos utilizar en los momentos en los que nos flaquea nuestra fe, en los momentos que hemos errado, hemos caído porque somos humanos, y podemos levantarnos pidiéndole perdón, ruego, siguiendo el ejemplo de estos hombres que cuando se equivocaron buscaron de Dios con todo su corazón y fueron restaurados y perdonados, así como le pasó también en el Nuevo Testamento, mi amor, a Pedro. Sí. A Pedro, que era el mismo pecado que había cometido Judas, porque lo negó, Judas lo traicionó, o sea, para Dios pecado es pecado, era la misma clase, pero ¿qué hizo la diferencia entre Pedro y Judas? Que Pedro lloró amargamente y se arrepintió y buscó al Mesías luego, y en cambio Judas se desesperó y fue a otro redentor humano, que eran Wow. los fariseos, y le arrojó las monedas de plata a ellos, pensando que en ellos había salvación, como ellos tenían que llevar al pecador al arrepentimiento, o sea, guiarlo en cómo pedir perdón a Dios. Entonces fue el error diferente que cometió y lo llevó a la condenación. Entonces en él no pudo hallar perdón, en cambio Pedro sí, y Dios lo levantó aún con más unción. Entonces ahí vemos la diferencia de cuando alguien se arrepiente de todo corazón y cambia, y cuando alguien no. Sí, mira, estos salmos tal vez se vean sencillos, pero este salmo penitencial es muy profundo, porque Sí. desde el Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca, lo primero que le llega a su pensamiento es que la solución está en él alejarse de Dios, Santo Dios. creyendo que Dios no lo va a perdonar. Y de repente vemos a Dios tratando de que el hombre se acerque a él y reconozca su falta para Sí. Dios brindarle el perdón que le quería brindar. Amén. Entonces, ¿qué hace el hombre? Se justifica queriendo culpar a Dios, diciendo, no, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol prohibido y yo comí. Sí. A veces creemos que al pecar
luego de pecar, alejarnos de Dios es la solución. No, David pecó, David falló en diferentes ocasiones, pero a la vez él se acercaba a Dios implorando el favor de Dios. Claro. No sé qué falta o qué rol muchos de ustedes que están ahí pudieron haber cometido, pero hoy Dios nos llama a que nos acerquemos a Él implorando su favor, y Él es grande y maravilloso en perdonar. Amén. Y algo muy importante, cielo, que la persona cuando nos equivocamos tenemos que reconocer, sí pequé, no, como decía buen ejemplo, no echar la culpa a otros, sino reconocer, hacernos cargo de nuestros pecados. Sí lo hice, Señor, te fallé, perdóname, estoy arrepentido. ¿Por qué? Porque volveríamos al principio, cuando Adán le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Pero ¿en quién estaba la decisión? En ellos. Bueno, lo mismo en nosotros. Entonces reconocer, como hizo David, sí, fallé, cometí adulterio, cometí asesinato, censé al pueblo, o sea, hizo una rebeldía, una rebelión contra el Señor. Entonces, hice muchas cosas malas. Entonces, ahí es cuando hace la diferencia, cuando la persona se arrepiente y pide dirección de Dios. Wow, tremendo, tremendo. Estos son los salmos penitenciales. Amén. Continuamos. También tenemos una clasificación que es los salmos imprecatorios, Dios mío, que son varios. Los vamos a nombrar algunos, que son el Salmo 35, el Salmo 55, Salmo 58, Salmo 59, 69, etcétera, etcétera. Ok. Y imprecar es orar deseando justicia de Dios para nosotros o para el salmista, cuando deseaba que Dios vengue, o sea, las cosas que le habían hecho al salmista, malas, le pedía justicia a Dios y que vengara a sus adversarios. Amén. Entonces, imprecar es orar deseando justicia de Dios para nuestros enemigos. Entonces, hay muchos de estos momentos cuando los salmistas pidieron el juicio de Dios sobre sus enemigos y solicitaron que el Señor los avergonzara, como lo tenemos en el ejemplo del Salmo 35, versículo 4, que dice que fuesen avergonzados y confundidos, es decir, que Dios frustre los pensamientos del enemigo hacia ellos. Entonces, que Dios los confundiera, que Dios los haga que no les salgan los planes, planes malos que tenían hacia los salmistas. Y esto lo vemos mucho en los salmos de David. Sí, claro, cuando Ahitofel, uno de los consejeros de David, se unió a la sublevación de Absalón. Sí. Absalón, hijo de David, conspiró contra el trono de David, su padre. Y Ahitofel, un buen consejero, se unió a esa conspiración enemiga contra David. Y David oró diciendo: Jehová, frustra el consejo de Ahitofel. Estas son oraciones que tú puedes emplear para que todo plan de la tiniebla sea quebrantado. Sí. Pero recuerde también algo, que cuando los salmistas expresaban esto, estaban basados en los tiempos de la ley. Sí. Y existía 613 leyes. Y una de esas leyes era la ley del talión. ¿Cuál era la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Pero luego, cuando Cristo viene, abolió esa ley. ¿Lo dije correctamente, amor? Abolió, sí. Okay. Abolió esa ley porque ya entraba la ley de la gracia, o sea, la gracia, y no tenemos que pagar mal por mal, sino al mal pagarle con bien. Cuando Cristo enfatiza diciendo: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persigan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para este tiempo, no podemos desearle el mal a ningún prójimo. Ahora, la palabra negativa la cancelamos. Los planes de la tiniebla los cancelamos en el nombre de Jesús. Claro, esto ahora lo llevamos al mundo espiritual. Por eso es que no tenemos que luchar contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra potestades, contra principados, contra demonios, contra toda clase de rango de demonios que hay en el mundo espiritual y que influyen a las personas a cometer estos actos malos. Entonces ahora eso no nos quiere decir que dejemos de pedirle justicia a Dios, no. Dios es un Dios justo y Dios lo hará en su momento.
pero oremos en esa dirección, que Dios frustre los planes del enemigo hacia nosotros. No de la persona, porque la persona quizás está influenciada, está poseída, no tiene, o sea, está siendo un títere del enemigo, pero podemos orar para que el Señor cancele toda maldición, todo decreto de muerte de las tinieblas hacia nosotros, etcétera, etcétera. Amén, amén. O sea, esto también le pudiéramos llamar salmo de intercesión. Claro, de guerra. Salmos de guerra, salmo de anular. Hay veces que podemos percibir fuerzas negativas contra nosotros, espíritu de enfermedad contra la casa, espíritu que está atacando el matrimonio, de persecución. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros al respecto? Los salmistas actuaban, cancelaban, reprendían, imploraban el favor y la intervención divina de Dios. Amén. Continuamos. Entonces, estos eran los salmos imprecatorios. Ahora tenemos los salmos graduales o ascendentes. ¿Qué son estos salmos? Entre ellos tenemos al Salmo 120, Salmo 121, Salmo 123. Estos salmos son muy conocidos. Salmo 125 y así sucesivamente hasta el Salmo 134. Ok, ¿qué son los salmos graduales? Estos salmos son salmos que contienen ciertamente una cierta semejanza, o sea, se parecen entre sí, pero se usaban para cuando las personas iban hacia Jerusalén. Vieron que ustedes, Israel es grande, tenían que ir 3 veces aproximadamente al año a festejar las fiestas solemnes a Jehová. Entonces peregrinaban en caravanas y se dice que ellos iban cantando en el camino, alegres porque iban a una fiesta. Ellos tenían esos días libres para ir a poder a recrearse, a festejar, porque Dios es un Dios alegre. Iban a festejar a Jerusalén. Entonces dicen que cantaban mucho estos salmos. Yo creo que también pienso particularmente que era también para no aburrirse, para dar ánimo. Vamos a una celebración, anímense, alabemos a Jehová. Entonces dicen que cantaban así durante las fiestas, los días de las fiestas sagradas. Wow, ¿sabe dónde me conecta esto? Amén. Cuando habla de que de Nazaret a Jerusalén descendió María y José, los padres, José padre adoptivo de Cristo y María su madre, y descendió cuando Cristo tenía 12 años, la Pascua, y dice que luego volvieron y pensaban que el niño Jesús estaba entre los parientes y las caravanas que iban. Sí. Entonces podemos contextualizar esto con esta caravana. Ahí podemos confirmar esto, la razón por la cual ellos creían que el niño estaba entre el medio de esa celebración. Sí. Pero lamentablemente el niño se había quedado, o no lamentablemente, efectivamente el niño se había quedado en la casa de su padre, ya que era un gesto profético. Amén, así mismo. Entonces también tenemos los salmos de aleluya. Los salmos de aleluya. Pero, amor, antes de entrar a los salmos de aleluya, quiero aportar algo en los salmos graduales. Sí. Y son salmos de alegría. Son salmos de regocijo. Sí. Y esto escasea muchas veces en el pueblo de Dios. Amén. A veces vemos a muchos creyentes como que si Cristo no vive dentro de ellos. Con cara de caimán. Sí, amargados, atribulados, no reflejan ese gozo. Cuando la misma palabra de Dios en Romanos 14:17 dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. O sea, en quien opera el reino de Dios, ese gozo se debe reflejar. El vecindario tiene que entender que Cristo mora en ti. Entonces, levantémonos en esa alegría, en ese gozo, en ese triunfo de que Cristo realmente vive en nosotros. Amén. Así es. Entonces tenemos los salmos de aleluya, como decíamos, que son 6 salmos, del Salmo 113 al Salmo 118. Estos salmos se cantaban en la noche de Pascua, cuando comenzaba la cena pascual. Comenzaban cantándolo, y recuerden que la Pascua es la primera fiesta que se festeja de ellos, que simboliza la redención al pueblo. Entonces ellos cantaban en esta fiesta estos salmos de aleluya, y dice, estos fueron seguramente los que cantaron el Salvador, o sea, Jesús y los discípulos lo cantaron
recuerden que en Mateo capítulo 26, versículo 30, bueno, ahí en el capítulo 26 podemos encontrar cuando fue la cena de Jesús, la cena pascual. Amén. Entonces hicieron la última cena con los discípulos y compartieron. Y se dice que estos himnos pudieron haber sido entonados por Jesús y sus discípulos. Sí, dice que cantaban himnos al Señor, ya que la Pascua era algo solemne y era la figura de Cristo que iba a ser sacrificado para redimir a su pueblo. Sí, amén. Entonces, ¿también tenés algo más para aportar? Sí, en cuanto a la Pascua, esto es algo solemne, recordando que la Pascua viene figurándose desde el libro de Génesis. Amén, sí. Cuando el hombre peca, dice que Dios lo cubrió con pieles de animales. O sea, que hubo un sacrificio donde murió un animal justo por un injusto que fue Adán en ese momento. Y en segundo lugar, se le ordenó al pueblo, cuando estaba como cautiverio en Egipto, que sacrificaran un cordero en el día de la Pascua para comérselo al junto de sus familiares. Amén. En tercer lugar, se le ordenó a toda la nación a que tenían que sacrificar esa Pascua. Y en cuarto lugar, Cristo, esa Pascua que se ofreció y se sacrificó por cada uno de nosotros en el madero para redimirnos, tal como habla Colosenses 2:14 en adelante, de que en la cruz Él despojó a los principados de las potestades y lo exhibió públicamente y anulando el acta de los decretos que no era contraria. Así es, entonces podemos ver cómo la Pascua estaba ya desde el Génesis, o sea, Dios le enseñó al hombre que no era el método del hombre que el hombre eligiera, sino el método de Dios para acercarnos a Él, y era a través de la sangre de un inocente. En este caso, antes era la sombra en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era la sangre de inocentes animales, pero luego vino a pagar Cristo por nosotros, el justo por los injustos. Correcto. Entonces la sangre de Cristo era mayor y simbolizaba una redención total, o sea, un borrar completo de todo el listado de pecados en nuestras vidas. Entonces ya no nos ocultaba más el pecado, sino que ya los borraba completamente el nuevo pacto. Y esto era lo que iba a venir, y todo era sombra de Jesús. Amén. Y algo que podemos ver, por ejemplo, nota que no habla de los salmos graduales, que eran de regocijo. Sí. Pero aquí, estos salmos de aleluya son de meditación. Sí, de agradecimiento. De agradecimiento, algo más solemne. Por eso nosotros debemos ser sabios y mirar en el escenario que estamos. Amén, sí. Estamos en un culto fúnebre donde se está recordando la memoria de un fallecido. Tengo que analizar qué cántico voy a cantar. En ese momento no se requiere un cántico de alegría, sino un cántico de meditación. Amén, sí. Algo más solemne. Por tanto, cada contenido tiene su vacía y cada escenario requiere un contenido diferente. Amén. Amén. Así entonces pudimos ver cómo los salmos de aleluya eran cantados en la cena pascual y que Cristo los cantó con los discípulos en esa última cena. Y seguramente también lo cantaban en las otras fiestas. Amén. Salmos históricos también tenemos el Salmo 78, Salmo 105 y Salmo 106. Salmos históricos. ¿Por qué son históricos? Porque estos salmos nos recuerdan la vida de los israelitas, o sea, la historia de Israel, y pueden resumirse en dos fases. Cuando hacen memoria sobre cuando pecaron contra Dios, cuando dudaron, cuando flaqueó su fe, cuando se olvidaron de sus obras, de andar en sus leyes, en sus mandamientos. Entonces ellos hacen memoria de los pecados de Israel, pero también la otra fase, también recuerdan la gracia de Dios, de cómo Dios oyó su clamor, los perdonó y los sacó de la mano o de la casa de servidumbre,
y se acordó del pacto cuando clamaron a Él. Entonces la gracia, podemos ver los pecados de Israel y luego la gracia de Dios. Y esto lo podemos ver también en nosotros, en nuestras vidas, cómo estábamos y cómo cuando Cristo vino a nuestras vidas, tuvimos ese favor de Dios, ese regalo inmerecido que era la salvación a través del perdón de nuestros pecados. Ok, esos son los salmos históricos, nos recuerdan la historia que vivieron los hijos de Israel. Sí. Y ellos entonaban la historia mediante cántico y mediante poema y lo expresaban. Claro, en estos ejemplos tenemos el Salmo 78, versículo 10, cuando ellos rehusaron andar en la ley de Dios. Después en el mismo Salmo vemos que se olvidaron de sus obras, hablaron contra el Señor. Muchas otras cosas como la mentira, cuando mintieron, cuando le enojaron al Señor, o sea, lo hicieron enojar, enfadar al Señor y se encendió la ira de Dios contra ellos y les vino un castigo por la desobediencia, porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Entonces podemos ver también que a su vez hacen mención y resaltan la gracia de Dios que sobreabundó con los que clamaron a Él, con los que siguieron sus leyes, con los que se volvieron a Él. Amén. Wow, tremendo, tremendo. Muchos datos bastante interesantes, cómo recordaban la bondad de Dios y también cómo fueron muy rebeldes en diferentes ocasiones y cómo la consecuencia también en momento lo alcanzó. Sí, también un dato interesante, amor. Exacto. Cuando en Deuteronomio, creo que el capítulo 6, si mal no recuerdo, es cuando le dice a Israel, no por ser ustedes los más importantes, los mejores, los ha escogido, sino porque Dios le plació escoger un punto geográfico y hacerlo escoger un hombre, en este caso llamado Abraham, de que de ahí quería sacar una descendencia santa, un linaje diferente. Entonces a Dios le plació llevarlos a ese punto geográfico y hacerle una gran nación. Entonces a través de ese pacto, Dios despojó naciones delante de ellos, a través de esa promesa que tenía Dios. Entonces ellos hacían memoria de todo esto, de cómo Dios los llevó a la tierra prometida, cumpliéndoles que Dios es un fiel justo, un Dios fiel, un Dios sempiterno, cuyo pacto no se rompe, sino que siempre permanece. Wow, tremendo. Y Dios le dio una ocasión en ese mismo tenor, que ellos eran los más insignificantes y los más pequeños. Sí. Por tanto, hay que se cumple la palabra que de los vil y menospreciados escoge Dios para glorificarse. Estamos llegando a la recta final, nos restan, creo que son, ¿cuánto, amor? Son, sí, dos clasificaciones más y ya terminamos. Y concluimos. La siguiente es los salmos alfabéticos o los salmos acrósticos. Son también unos poquitos que son salmos 9, 10, 25, 34, 37, 111, etc. ¿Por qué los salmos alfabéticos? Se llaman así porque cada una de estos salmos, cada línea de los salmos comienza con una letra sucesiva de las 22 que componen el alfabeto hebreo. Ustedes saben que el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Entonces estos salmos están escritos con, cada línea se escribió con una letra del alfabeto hebreo. Lo hacían así, quizás era un recurso literario que usaban los hebreos para ayudar a memorizar, ¿no?, el alfabeto hebreo. Wow, tremendo. Y tenemos algo particular, es que el Salmo 119 es un salmo, creo que es el más largo que hay, ¿no? Sí, el capítulo más largo de todos los salmos, el 119. El Salmo 119 tiene algo particular porque tiene 22 estrofas, 22 letras, tiene el alfabeto hebreo y tiene 22 estrofas y cada estrofa tiene 8 versículos con un total de 176. Y dice que cada una de estas estrofas comienza con una de las 22 letras del alfabeto hebreo. O sea que no es casualidad, sino que el que lo hizo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, quiso dejar ahí un mensaje importante y llamar la atención usando todos los recursos de
del alfabeto hebreo en orden alfabético. Mira, eso tuvo que ser una inspiración divina obligatoriamente. Wow, sí, y el que se dio cuenta también quedó sorprendido porque justo tiene 22 estrofas. Cada una de estas estrofas comienza con una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces es algo maravilloso y justo es el salmo más largo que encontramos en la Biblia. Amado Dios. Gloria a Dios. Y concluimos con los salmos mesiánicos. Ahí sí hay que dar una resonancia doble. Los salmos mesiánicos que tienen que ver con el Mesías, el Cristo prometido. Amén. Así como dice mi esposo, estos salmos, como lo dice también la palabra mesiánico, es por el Mesías, por Jesucristo. Entonces están hablando de los pasos de Cristo que se cumplieron proféticamente cuando Cristo decía, porque el Hijo del Hombre tiene que cumplirlo como está escrito, decía ese mismo Señor Jesús. Y tenemos varios ejemplos aquí. Por ejemplo, vamos a leer el Salmo 40, donde habla de la obediencia de Cristo. Salmo 40, versículos 6 al 10, que dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Amén. Entonces eso es lo que dice, ahí lo resumo. Y sobre esto hablaba Cristo, o sea, Cristo lo cumplió con la ofrenda perfecta, o sea, ya no se iba a hacer de boca, sino ya se iba a hacer con un cumplimiento total y de corazón de Cristo. Amén. Amén. Eso es un salmo mesiánico. El Salmo 40 es un salmo de doble referencia, tanto como en parte habla de David, pero David en diferentes ocasiones estaba hablando por inspiración y haciendo referencia al Mesías. Eso hay que captarlo. Y recordando algo, los Salmos es el libro que más habla del Mesías. Amén. O sea, del Antiguo Testamento, el libro que más habla y hace referencia al Mesías son los Salmos. Y luego, en segundo lugar, está el libro del profeta Isaías. Por tanto, los Salmos, muchas personas lo ignoran y no captan los grandes mensajes que tienen. Y se dice que una de las citas que Cristo más citó en su ministerio fueron acerca de los Salmos y luego del profeta Isaías. Así es, por eso es que era cumplimiento de la obediencia de Dios, de Cristo a Dios. También tenemos otro ejemplo, por ejemplo, el celo que tenía Jesús por la santidad de Dios, por guardar respeto y honra al Señor, cuando Él dice, porque me consumió el celo de tu casa. Recuerden que en Juan capítulo 2, versículo 17, es cuando Él va, vamos a buscarlo, amor. Sí. Juan capítulo 2. Sí, ahí está hablando de referencia cuando Cristo llega volcando todo y viendo el comercio que había. Sí, cuando se enfada con un celo divino, un celo de Dios. Pero ¿por qué hace eso? Cristo está, el celo de tu casa me consume. Haciendo referencia al libro de los Salmos, basado en lo que ya el salmista había predicho. Claro, por eso es que en Juan capítulo 2, versículo 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, ¿vieron? En los Salmos estaba escrito, el celo de tu casa me consumen. ¿Por qué? Porque Jesús llega y el templo, los cambistas, los comerciantes, lo habían hecho todo un comercio, ya era todo mecánico, ya era todo basado en el dinero. Sí. Y Jesús estaba viendo los corazones que estaban detrás de la vanidad, detrás de la ambición, de la codicia, y eso lo enfureció porque dijo, ¿dónde queda lo que Dios había dicho? O sea, esto no es nada que ver con lo que Dios pensó una vez. Sí. Entonces, eso fue lo que Jesús dio vuelta a las mesas, ahí azotó a muchos de los que estaban ahí, los correteó. ¿Por qué? Porque Él era Dios, o sea, era Dios encarnado, Él lo podía hacer. Entonces, eso nos lleva a un cumplimiento mesiánico cuando ocurrió este hecho. Wow, tremendo. Y lo confirmamos ahí en ese capítulo. ¿Existen más salmos mesiánicos? Amén. También tenemos el rechazo. El Salmo 118, que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Esto lo vemos en
Mateo capítulo 21, versículo 42. Amén. Esa palabra lo dijo Cristo y luego lo enfatizó el apóstol Pedro. Sí. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo y esa piedra se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así, por eso es que Cristo les dice en ese capítulo, le dice, y es cosa maravillosa a nuestros ojos cuando le recita ese salmo. Le dice a los discípulos, o sea, no es algo nuevo, ya estaba escrito de él lo que iba a pasar. Wow. Mi vida estaba retratada porque fue el Espíritu Santo quien inspiró a los salmistas a escribir sobre mí, pero ellos quizá no lo sabían, amor. No. Ellos, el Espíritu Santo los tomaba y escribían, por ejemplo, el Salmo 22, Dios mío, escribía David, ¿por qué me has desamparado? Y eso lo recitó Cristo también en la cruz. La cuarta palabra que Cristo pronunció en la cruz, de las 7 palabras. Amén. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Basado en el mismo salmo. Amén. Entonces también tenemos ese ejemplo y tenemos el ejemplo de cuando Judas lo traiciona, o sea, su traición estaba ya escrito en los salmos y esto es asombroso, ¿Y dónde hermanos. encontrar eso? Vamos a irnos al Salmo 41, versículo 9. Salmo 41, verso 9. Sí. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañar. Wow. Esto es cumplimiento también profético, amor. Tenemos en el Salmo 26, versículo 23. Salmo 26. Perdón, Mateo, disculpen. Mateo, 26. sí lo tengo acá, amor. Mateo 26, versículo 23, dice así. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Recuerden en la última cena, cuando Cristo estaba cenando con los discípulos, dice que le dijo eso a los discípulos y dice también, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. ¿Dónde? En los Salmos. En este Salmo 41, verso 9. Y dice, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Sí. Esto es asombroso, el cumplimiento profético que tiene este salmo. Si Cristo iba cronológico, su vida era una vida cronológica, en un orden cronológico, tal como ya el Padre Santo, había Señor. planificado. Pero no todos tenían conocimiento de que ya lo que estaba sucediendo en el momento ya estaba predicho y anunciado. Por tanto, a Cristo no le sorprendía nada, porque ya él había leído el plano que él iba a cumplir en la tierra de parte de Dios. Esto es asombroso, hermanos, porque tenemos también otro ejemplo más, y es en el Salmo 55, versículo 12, y dice así, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Vieron que Jesús le decía amigo a Judas. Entonces él dice el salmista, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, dice, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Tremendo. Aquí el salmista estaba hablando algo profético, algo que Jesús caminó aproximadamente 3 años y medio desayunando, almorzando, merendando y cenando con Cristo. Dormían ahí todos juntos, eran como hermanos, familiares íntimos, y él alzó, o sea, contra él una traición. Judas. Entonces, eso es lo que le dice el salmista, y también fue inspirado por el Espíritu Santo. Sí. Y el salmista quizá no sabía que estaba hablando con doble referencia. Con doble referencia, haciendo mención a la traición de Judas y luego Cristo haciendo énfasis que esta escritura, esta palabra tenía que ver con ese momento. Y vieron lo interesante que dice que andábamos en amistad en la casa de Dios. Y dice que comunicábamos dulcemente los secretos, eran íntimos con Jesús. Se puede ver que ellos, había el que se le conoce como el discípulo amado, que era Juan, hasta dormía en el pecho de Jesús porque quería estar cerca del corazón de Jesús. Tremendo. Cuánto más los otros,
Entonces vemos cómo esto es un cumplimiento más. Amén. Tremendo. Los salmos mesiánicos. ¿Qué otro dato en cuanto a los salmos mesiánicos? Bueno, lo que decíamos anteriormente es de los sufrimientos, el Salmo 22, Sí. cuando también dice sobre los sufrimientos en la cruz del Calvario. Vamos a leerlo rápidamente y ya concluimos. Amén, amados hermanos. Yo creo que este dato va a impactar a muchas vidas, o está impactando a muchas vidas, y lo va a inspirar a leer los salmos. Amén. Ese es el que leímos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí. Porque es tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Después tenemos el Salmo 69. Verso 21. Sí. Vamos a ver, en conclusión, ya, amados hermanos, 69, 21 de los salmos. Sí. ¿Lo encontraste? Lo tengo acá. Ok, dale. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Recuerden que Jesús, cuando estaba en la cruz, en Mateo 27, 34 y 48, él estaba ya agonizando, por así decirlo, y cuando él tuvo sed, le untaron una esponja en un palo y se lo acercaron, pero él, o sea, le dieron a beber vinagre, o sea, era peor el dolor, o sea, supuestamente era como una anestesia el vinagre, pero él dice que no. Sí, o sea, que este era también el cumplimiento de este salmo que se estaba cumpliendo en ese escenario de la cruz del Calvario. Sí. Wow, Entonces esto era profético también en el sufrimiento del Mesías. O sea, ya pudimos desglosar los salmos Así es. mesiánicos. Sí. Ha sido bastante jugoso, bastante interesante este tema, amados hermanos. Y yo sé que muchas personas se están ya identificando con estos salmos y otros se van a inspirar. En conclusión, mi cielo, yo recuerdo que un amigo mío me decía, no, para mí lo más aburrido y lo más complicado era leer los salmos. Uh-huh. Hasta que le llegó la iluminación y dijo, varón, ahora yo no salgo de los salmos. Y yo le conté, a mí también me sucedía lo mismo. Los salmos era pasarlo rápido, nunca quise leer los salmos porque no lo entendía. Amén. Pero con este estudio, para la gloria del Señor, mirar en qué sesiones están divididos, en qué concuerda cada capítulo, etcétera, cuáles fueron los autores, la situación y el por qué lo escribieron, ahora se nos hace más fácil el poder estudiar los salmos. Amén, así es, porque vemos cómo está todo relacionado, toda la historia, todos los relatos bíblicos están relacionados con los salmos. Entonces esto es maravilloso, es para el que le gusta y le apasiona estudiar la palabra de Dios, ir atando cabos. Este estudio es interesante y hay muchos salmos más mesiánicos, solo nosotros estamos parafraseando los más conocidos, Amor. Pero lo invitamos a que siga buscando en el Señor, buscando, Sí. escudriñando, como dijo Cristo, las escrituras para encontrar más. Si usted tiene una Biblia con concordancia, usted va a ver que siempre le va a aparecer la concordancia de los salmos, de las escrituras, y lo va a llevar a otra escritura. Entonces Sí. eso es importante. Amén, amén. Había unos datos aquí que tenía en orden para compartirlo. Sí, Compartimos, lo dejamos para una segunda. Bueno, vamos a dar por una segunda y así se motiven. Y se motiven, ¿verdad? A dejar en la caja de comentarios que se les gustaría una segunda parte en cuanto a este maravilloso tema, conociendo los salmos, cómo estudiar los salmos y lo que no sabía de los salmos. ¿Tú despides, mi cielo? Amén. Así que le esperamos que haya sido de mucha, mucha bendición a sus vidas, a sus almas, que puedan nutrir su espíritu con esta palabra, con este estudio poderoso. Esperamos que usted también pueda seguir nutriendo a más personas con lo que usted aprende y que le pueda enviar este mensaje, este estudio a muchas más personas que les interese estudiar la palabra de Dios y aprenderla cada día más. Así que también lo invitamos a suscribirse
y activar la campanita en las notificaciones para que les llegue todo el contenido bíblico. Saben que aquí en este canal hay contenido bíblico de muchas clases. Por ejemplo, hay estudios bíblicos, hay oraciones, hay prédicas, entrevistas, testimonios, etcétera, etcétera. Entonces, así que dejen en la caja de comentarios qué le pareció este tema y si le gustaría una segunda parte y qué otro tema le puede llegar a interesar para que lo traigamos en un estudio bíblico. Amén, amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga y Dios le guarde.